Buenas noches, bienvenidos a todos a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es viernes 3 de junio y son las 10:25 de la noche, hora peninsular española. Hoy nos vamos a ir hasta Filipinas. Nos vamos a ir hasta Filipinas para hablar con un amigo de esta casa, con Jesús Balbuena, que es bisnieto del cabo Jesús García Quijano, uno de los supervivientes del asedio a Valer. Vamos a hablar sobre una conferencia titulada El legado de Valer hasta nuestros días. Jesús Balbuena escribió hace poco un libro que se titula Mar se perdió en Filipinas y seguramente nos va a contar muchas anécdotas, historias que no conocemos. Como siempre, voy a dar paso a nuestro presidente, Ángel Benzal, para que nos hable brevemente de nuestra asociación. Ángel, buenas noches, bienvenido cuando quieras. Buenas noches, Alberto, muchas gracias. Y bueno, agradecer a Jesús Balbuena que haya aceptado una vez más la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que siempre esté con nosotros, cuando se necesita. Y agradecer también a nuestro público que nos va siguiendo, ya sea sábado, ya sea viernes, el día que sea, nos va siguiendo de continuo. Dicho esto, pues le voy a dar paso a nuestro compañero Longhi desde La Coruña para que presente a Jesús Balbuena. Muchísimas gracias. Vamos entonces. Jesús Balbuena García es bisnieto del cabo Jesús García Quijano, primer herido y uno de los 33 militares supervivientes al asedio de Valer. Es periodista y ejerce como director de comunicación y responsable social corporativo en una firma internacional. Desde su infancia ha estado vinculado al episodio histórico objeto del libro, visitando por primera vez Valer en 1994. Desde entonces ha promovido numerosos homenajes, conferencias y entrevistas en medios de comunicación para divulgar este hecho épico. Es creador del blog www.valeria.com. Escribió el guión del reportaje de Televisión Española Los hijos de Valer, con la participación de Manu Leguineche, autor de Yo te diré, la verdadera historia de los últimos de Filipinas, y Tony Leblanc, quien debutó en 1945 en la célebre película Los últimos de Filipinas. También ha dirigido el documental Regreso a Valer, rodado en Filipinas y locutado por el cantautor Luis Eduardo Aute. Ha recibido la Cruz al Mérito Militar y ha sido reconocido como hijo adoptivo de Valer por preservar la historia común y servir de puente hacia las mejores relaciones entre España y Filipinas. Jesús, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y de tener una conversación así abierta entre todos sobre el legado de Valer, ¿no? ¿Qué significa esta historia épica para ambos países desde el año 98 hasta hoy en día? Y que sea pues una charla informal y de aquellas preguntas que quieran plantear y que yo, pues, en la medida de mis posibilidades, pueda responder. No voy a entrar a contar el asedio de Valer, porque ya hicimos una conferencia sobre ello, y voy a intentar persuadirles a todos ustedes de por qué la historia del asedio de Valer, por qué los últimos de Filipinas, en mi opinión, trasciende la historia de España y trasciende la época en la que ocurrió y trasciende cualquier mirada ideológica que se le pueda achacar a este hecho universal, ¿no? En mi opinión, es una página de la historia universal y por ahí van a ir la mayoría de mis respuestas, ¿no? ¿Por qué creo que trasciende la historia de España y la historia y el momento en el que ocurrió? Pues básicamente por tres hechos. El primero y fundamental es porque este destacamento fue reconocido como heroico por los dos enemigos contra los que combatió sin cuartel, ¿no? Los dos bandos enemigos a los que España se enfrentó en Filipinas en el año 98, que fueron los insurrectos o los independentistas filipinos, como los Estados Unidos en la Guerra del Pacífico, ambos reconocieron explícitamente y sin ambages
al destacamento de Valer como protagonistas de un hecho heroico. Y por ello creo que es parte de la historia de Filipinas, es parte de la historia de Estados Unidos y parte de la historia universal. ¿En qué se puede apreciar ese reconocimiento? Pues en documentos escritos que no dejan ningún lugar a dudas, ¿no? Por un lado, y luego si quieren en las preguntas podemos poner una lupa a aquel momento y dar un poco más de contexto, pero el líder de la revolución filipina, el que hubiera sido primer presidente de la República Filipina, fallida en aquel momento por la ocupación norteamericana, Emilio Aguinaldo, cuando este destacamento está de regreso a Manila después de soportar un asedio de 337 días, Emilio Aguinaldo publica un salvoconducto en los periódicos en el que ensalza a este puñado de españoles que, aislados, sin esperanza alguna de auxilio, ha defendido su bandera durante un año, logrando una epopeya tan gloriosa y tan digna de los hijos de Pelayo. Por lo cual vengo a declarar que no solo no sean considerados como prisioneros de guerra, sino por el contrario como amigos, y que se les provea de todo lo necesario para regresar a su país, ¿no? Y esa loa hacia el vencido, pues es algo que no tiene parangón que conozcamos en la historiografía moderna, ¿no? Y pocos años después de que el teniente al cargo del destacamento, el teniente Saturnino Martín Cerezo, publicara su libro de notas sobre lo que había ocurrido durante esos 11 meses, el brigadier general estadounidense, Frederick Funston, a la sazón el que capturó a Emilio Aguinaldo en 1901, poniendo prácticamente fin a la guerra entre filipinos y norteamericanos, en el prólogo del libro de Martín Cerezo en inglés, Under the Red and the Gold, dice que este destacamento, dice, a quien esta modesta y simple historia de cumplimiento del deber no le anime a hacer grandes cosas, debe tener el corazón de liebre, ¿no? Y ensalza al destacamento por su conducta heroica y de nuevo es un reconocimiento que no creo que en toda la historia militar de Estados Unidos podamos encontrar algo parecido, ¿no? Por tanto, sobre si los héroes de Valer fueron héroes o locos, como tantas veces se ha presentado este debate, bueno, pues nos lo respondieron claramente los dos bandos enemigos, ¿no?, contra los que se enfrentaron. Y por eso, insisto, creo que trasciende la época y la historia española propiamente dicha, aunque en mi opinión la historia de España en general es parte de la historia universal, ¿no? Por tantas y tantas cosas. Y el tercer hecho por el que creo que trasciende la historia, el momento histórico en el que ocurrió, es porque en el año 2002 un senador filipino, oriundo de Valer y descendiente de uno de los insurrectos que asediaron al primer destacamento, que en octubre de 1897 queda sitiado en la iglesia, no es el destacamento histórico que va a sobrevivir el asedio que todos conocemos, que va desde junio del año 98 a junio del año 99. Varios de los sobrevivientes de ese primer y breve asedio van a sobrevivir también al segundo, pero en ese primer asalto mueren varios insurrectos apellidados Angara. Y un senador descendiente de ellos, que fue ministro de Agricultura con el presidente Ramos, presidente del Senado y el senador más longevo de la historia del Senado, falleció hace 3 años. Bueno, pues queriendo recuperar los lazos de amistad y el fondo de convivencia entre España y Filipinas, del que ahora cumplimos 5 siglos, pues encontró en el decreto de Emilio Aguinaldo una historia sin vencedores ni vencidos, un ejemplo del fondo de convivencia entre ambas naciones, un ejemplo de la magnanimidad y de la humildad de los filipinos
en la victoria y un ejemplo del valor y la dignidad extraordinaria de los españoles en la derrota, y propuso al Senado que se declarara el 30 de junio Día Oficial de Amistad entre España y Filipinas, iniciativa que firmó la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, y desde entonces pues todos los 30 de junio es fiesta oficial en la provincia de Aurora, cuya capital es Valer, y es el día en el que unilateralmente una antigua colonia, aunque no fue colonia durante 5 siglos, ni mucho menos. Filipinas tenía representación en Cortes, etcétera, etcétera. Luego podemos profundizar en ello. Rizal no era independentista y el propio Emilio Aguinaldo, muchos años después, reconoció que había sido burdamente engañado por los norteamericanos. Pero vamos, que en la época moderna actual un país declare unilateralmente un día oficial de amistad con la antigua metrópoli, pues demuestra que esta historia significa algo hoy en día, y es un buenísimo ejemplo de cómo se puede proyectar la historia para potenciar las relaciones mirando hacia el futuro, ¿no? Y no siempre entenderla en clave de buenos y malos y politizar y dividir, ¿no? Sino tratar de comprender lo que ocurrió poniéndonos en aquel momento y extraer lo mejor de ello, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Bueno, pues esa es mi bandera desde hace muchos años, desde la primera vez que fui a Filipinas en el año 94, cuando para mi sorpresa, pues en el pueblo de Valer prácticamente nadie podía contar nada del asedio, simplemente había una fachada en inglés en la iglesia que todavía se mantiene prácticamente igual que durante el asedio. Y bueno, yo no comprendía cómo en la biblioteca, en el colegio que está anexo a la iglesia, en lo que era el antiguo convento, ahora hay un colegio. Bueno, profesores del pueblo, vecinos, pues prácticamente nadie conocía nada del asedio de Valer, ni descendientes de los insurrectos. Y bueno, pues desde entonces me entró la curiosidad de investigar y de conocer esta historia desde el punto de vista filipino, y el porqué de ese manto de silencio que cayó en Valer después del asedio. Y bueno, con ese trabajo de campo para el documental que se ha mencionado, que tuve la enorme suerte de que lo locutara Luis Eduardo Baute, eh, por su infancia en Filipinas, y él hablaba perfectamente tagalo, y bueno, pues quiso poner voz al documental y una versión propia del Yo te diré. Bueno, pues con todo ese trabajo de campo es con el que ahora he publicado el libro Más se perdió en Filipinas, haciendo un guiño a la expresión popular Más se perdió en Cuba, y de que siempre nos olvidamos de la perla de los mares del sur, como se le llamaba al archipiélago, ¿no? La perla del oriente, Filipinas, la gran olvidada. Ese ha sido un poco el hilo conductor del libro, incorporar en la medida de lo posible el punto de vista filipino a través de entrevistas con descendientes, que ahora ya sí, gracias a esa declaración del Día de la Amistad Hispano-Filipina, pues han ido aflorando y conociendo su propia historia. Gracias a entrevistas, como digo, con descendientes, con historiadores filipinos, con crónicas de la época en la prensa de Manila, etcétera. Y bueno, pues creo que es novedoso este punto de vista filipino, porque siempre el sitio de Valer lo hemos contado en España desde el punto de vista de los sitiados, ¿no? Desde el punto de vista de los españoles, pero poco sabemos sobre lo que ocurría en las trincheras filipinas, en las filas filipinas, el por qué no fueron capaces durante 11 meses de hacerse con el fuerte, y cómo vivían ellos aquella humillación, y era que 6 meses después de la firma del Tratado de París y 10 meses después de la caída de Manila,
pues fueran incapaces de hacerse con una posición de 300 metros cuadrados y que militarmente pues eran incapaces de hacerse con aquella posición, ¿no? Aquello, pues obviamente era una humillación para los 6 jefes insurrectos que durante los 11 meses estuvieron al frente de las operaciones alrededor de la iglesia. Y después he tratado también de incorporar a este relato, del que creo que aún se quedan cosas por conocer. Afortunadamente no está todo escrito, ni mucho menos, y ojalá salgan muchos más libros y muchos más documentales, pero también ha habido una preponderancia muy clara de que el relato oficial ha sido el libro de notas del teniente Martín Cerezo, ¿no? Y no otras fuentes. Entonces he buscado esas fuentes alternativas de testigos directos para ver, a complementar todo lo que iba contando Martín Cerezo en su libro. Libros como El diario del padre Minaya, uno de los 2 franciscanos que sobrevive a 10 meses de asedio, son enviados a la iglesia como parlamentarios, son prisioneros de los insurrectos, y estos les envían a la iglesia para intentar convencerles de que se rindan en agosto del año 98, y el comandante Enrique Las Morenas entiende que aquello es suelo español y que deben de quedarse en la iglesia, y van a sobrevivir desde agosto del 98 hasta junio del año 99. Y el diario del padre Minaya pues ha estado inédito hasta hace 5 o 6 años, que lo transcribió y lo publicó Carlos Madrid, que ha sido director del Instituto Cervantes en Manila, y en mi opinión pues una de las personas más autorizadas para hablar del asedio de Baler y de tantas otras cosas, ¿no? Ahora está en Guam investigando también la presencia española en la isla de Guam. Y aparte es como un amigo mío y de Elisa, ¿no? que compartimos tertulias en otro foro. Bueno, otras voces como la del padre Minaya, como la del relato del soldado Buades, también inédito, que dejó escrito de su puño y letra, uno de los 33 supervivientes, de valenciano. Crónicas de la época, tanto de la prensa de Manila como de la prensa española, entrevistas con descendientes de prácticamente todos los supervivientes, pues para ver qué es lo que había trascendido en las familias, qué habían contado ellos al volver, y se ha ido traspasando de generación en generación. Y bueno, pues con todo ello reconstruir un relato que, siendo un ensayo, pues tiene testimonios entrecomillados, y es un ensayo un poco novelado, pero siempre primando la realidad en la medida de lo posible, sin ficcionar absolutamente nada, ¿no? Y el tercer eje que me ha conducido a escribir este libro en formato de ensayo ha sido pues dejar la opinión del autor de lado, porque pienso que la ideología ha hecho mucho daño a la historia de los héroes de Baler, incluso desde antes de que acabara el asedio. Ya era un destacamento polémico estando allí encerrados, y bueno, pues esa opinión la he tratado de dejar de lado y ceñirme en las fuentes primarias y en lo que está documentado que ocurrió, y por eso el libro está trufado con notas de dónde he sacado pues hasta el último dato, ¿no? Y después, pues si os parece, en las preguntas, pues podemos también avanzar un poco en qué ocurrió en Baler después del asedio, cuando ellos vuelven a España, y qué ha sido de Filipinas o del legado español en Filipinas hasta nuestros días, y bueno, pues con todo eso tener una tertulia con esta asociación a la que tanto aprecio y valoro por el esfuerzo que hace de
de comunicar y de compartir nuestra historia en el modo en el que lo hace, ¿no? Y poco más por mi parte, Alberto y Ángel, salvo que queréis que me extienda en alguno de los puntos que he tocado. Sí, Pues a Jesús, vuestra ahora disposición. te iremos preguntando cosas, tanto nosotros como los de la asociación como nuestros invitados. He de decir que no lo he dicho en la introducción, que esta reunión hoy, 3 de junio, no es casual, porque resulta que el 3 de junio, si mal no recuerdo, y tú me corriges, Jesús, es cuando llegan a Tarlac y les recibe el propio Aguinaldo. Es decir, es cuando Elisa dice que sí con la cabeza. Bueno, Entonces, llegan a Tarlac, el decreto se emite el 30 de junio del año 99. El 2 de junio, ayer, es el día que termina el asedio. El 2 sí. de junio del año 1899, o sea, ayer se hizo la efemérides, es el día que por su propio pie salen de la iglesia. Pero el día de la publicación del decreto es el día 30 de junio, que es el motivo por el que es el día oficial de amistad entre Filipinas y España. Pero ellos al día siguiente, ¿no? Creo que ya van a Tarlac y después embarcan, o sea, o van a Manila, no marcan, van a Manila hasta el día 12 y luego pasan esos días, pero quiero decir que son respetados a lo que te iba a preguntar. Aunque esa información, ¿no? que ese dicto, ese decreto que emite Aguinaldo es el 30 de junio, ellos son respetados desde el minuto 1. Bueno, tienen muchos avatares. En el camino de vuelta, desde Valer a Manila, que son pues 190, 200 kilómetros apenas, pero hay que cruzar toda la Sierra Madre, que es una cordillera pues, muy complicada, pues selva muy espesa, llena de barrancos, con caminos muy angostos y ríos, y hacen la mayor parte del camino a pie, pero salen de Valer. Y luego otra dificultad que había es que los filipinos ya estaban en guerra contra los norteamericanos. Entonces tenían que ir sorteando pues, líneas enemigas, ¿no? Una parte del terreno que estaba en manos de los filipinos, pero luego tenían que pedir permiso para continuar por las líneas que ya estaban ocupadas por los norteamericanos, etcétera. Pero ellos salen de Valer el día, bueno, termina el asedio el día 2 de junio. Han acordado con el jefe de los insurrectos, Simón Texon, que van a estar en el pueblo 5 o 6 días y no más, porque el jefe de los insurrectos está siendo presionado para que se incorpore a filas para seguir la lucha contra Estados Unidos y por tanto tiene que irse cuanto antes. Y entonces les mete prisa un poco para que emprendan el camino de vuelta cuanto antes. Había una posibilidad remota de que el último emisario español que había estado en el pueblo pocos días antes del final del asedio, el teniente coronel Aguilar, que va a ser clave en el desenlace, aunque no les convence de que salgan, pero sí deja el terreno abonado para que los filipinos se comporten como se comportaron. Martín Cerezo le había dicho, vuelva usted a Manila en el vapor Uranus, había ido por barco, y tráigame usted al general Diego de los Ríos en persona, acompañado por una fuerza española, y entonces cuando vea soldados españoles en la plaza, rendiré la iglesia y saldré, ¿no? Y esa posibilidad de que Aguilar pues, le diera tiempo de ir y volver a Manila desde el 28 de mayo que se va hasta el 7 de junio, es decir, 5 días después del asedio, en el que emprenden camino a pie de vuelta a Manila, a donde no llegan hasta mediados de julio. O sea, tardan pues prácticamente un mes y medio en llegar a Manila, donde van a estar otras 2 semanas hasta finales de julio, que es cuando embarcan hacia Barcelona, ¿no? Por el camino, pues, varios están heridos. Cuando llegan a Cabanatuan hay un hospital de campaña y varios son ingresados. Mi bisabuelo, que tenía la bala en el pie,
y no podía caminar. El propio Martín Cerezo, que se ha lesionado en un pie intentando escapar de un asalto que una noche en uno de los pueblos en el que se hospedan, hay un asalto a la casa donde está Martín Cerezo y van claramente a por él, van claramente a matarlo, ¿no? Y ¿Quién? bueno, esto los filipinos que les acompañan dicen que han sido ladrones, que han ido lo que llamaban tulisanes, ¿no? Que han ido a robar las pertenencias del destacamento y el cofre con el dinero que llevaban, que presuntamente era toda la recaudación previa a que se hubieran encerrado, etcétera. Pero Martín deja claramente entrever que quienes han ido a por él son 2 de los 6 desertores que durante todo el asedio cambian de bando. Los 2 que primero abandonan, pues prácticamente el día antes de encerrarse, cuando ya los vecinos del pueblo han desaparecido y es inminente que va a haber un ataque contra la iglesia. Ellos han tenido varios días de cavar trincheras y de hacerse con todas las municiones y comida posible y maderas, clavos y tal, todo lo que han encontrado durante días para encerrarse en la iglesia. Pues cuando los vecinos desaparecen del pueblo, ellos hacen varios recorridos por la iglesia para intentar localizar las partidas de insurrectos que se sabe que hay por los alrededores. Y el día 29, 2 de esos soldados españoles que salen a hacer una ronda de reconocimiento, junto a 2 asistentes sanitarios del médico Vigil de Quiñones, que eran nativos, también desaparecen y cambian de bando, pero hay dos cazadores del destacamento, Felipe Herrero y Félix García, que no es que desaparezcan, es que se pasan a la trinchera filipina y son los que desde el primer minuto que empieza el asedio profieren gritos de que os rindáis, no tenéis nada que hacer. Lógicamente ellos no quieren que sobreviva ninguno de sus antiguos compañeros de armas, porque si hay testigos de su deserción, pues se juegan la pena de muerte, ¿no? Entonces, estos son 2 desertores. Luego hay un tercero en el mes de agosto, un mallorquín, Jaime Caldentey, que va a ser abatido desde la iglesia porque se pone al frente de un pequeño cañón que tenían los filipinos, una culebrina, y desde la torre de la iglesia, en cuanto localizaban dónde estaba el cañón, pues comenzaban a disparar y ningún filipino, de hecho, se quería prestar como artillero, ¿no? Porque te arriesgabas a un tiro desde la iglesia. Y entonces este Jaime Caldentey escapa por la ventana y al día siguiente se pone de artillero y sin que ellos sepan que es Jaime Caldentey, pero le abaten desde la torre. Y luego va a haber otros 3 desertores que en el mes de abril del 99 uno de ellos es sorprendido una noche intentando saltar la tapia, tapado con una manta, con el Mauser, con el cinturón lleno de cartuchos, y obviamente le detienen y Martín Cerezo hace una especie de juicio contradictorio donde varios de los cazadores acusan a uno de los cabos, al cabo González Toca y al soldado Antonio Menache, de estar preparando la deserción entre los 3, y varios de ellos dicen que también les han propuesto huir. Y bueno, Martín Cerezo, ante las clarísimas pruebas de que estos 3 eran desertores en potencia, pues les encierra en el baptisterio con grilletes, ¿no? Y en el mes de mayo del 99, uno de los cañonazos rompe la pared del baptisterio y les hiere a los 3, y cuando están siendo curados en el centro de la nave de la iglesia de las heridas de ese cañonazo, pues José Alcaide, que había tenido un comportamiento bastante heroico hasta ese momento y participando en
en hechos bastante heroicos durante los primeros meses del asedio, pero este da un salto por la ventana y se pasa a la trinchera enemiga, y como todo el destacamento español se temía, pues le da toda la información a los filipinos, no solamente de las municiones que quedan y de cuántos víveres tiene el destacamento para resistir, sino de cuáles son los turnos de guardia, dónde están los vigilantes y cuál es la parte más vulnerable de la iglesia, que es el patio donde habían cavado el pozo y habían quitado el tejado para pertrecharse dentro con todas las maderas del tejado, y efectivamente los filipinos consiguen agujerear la pared y para impedir el acceso al patio, ¿no?, de donde estaba el pozo. Y eso está a punto de, apenas unos días antes del final del asedio, están prácticamente a punto de acceder al patio y de impedir el acceso al pozo y de hacerse con la iglesia por ahí, con la información que les ha dado este desertor, ¿no? Ahí la verdad es que hacen una estrategia de defensa curiosísima, porque se ponen en ambos lados del patio para los filipinos se quedan pegados a la pared del patio, y ellos lo que intentan por todos los medios es que los filipinos salgan corriendo desde la pared hacia afuera y entonces abatirles, ¿no?, por ambos lados. Y entonces uno de ellos propone que en el horno de pan que está ahí mismo, había un patio más grande y otro patio contiguo por el que solamente se podía acceder a través de una pequeña puerta, porque esos dos patios eran la casa del cura, del padre Carreño, y entonces propone que con agua hirviendo les tiren por encima de la tapia agua hirviendo, cosa que hacen. Los filipinos tienen que salir corriendo. Primero se lo toman así un poco a cachondeo, de que nos queréis pelar como gallos, les decían los filipinos, ¿no? Pero cuando ya el agua hirviendo les está forzando a salir corriendo, pues ahí abaten a varios filipinos, y por tanto cuando ellos salen de la iglesia 5 días después, hay varios cadáveres filipinos alrededor de la iglesia, de ese último asalto que estaba a punto de tener éxito gracias a la información que les ha dado este último desertor. Los otros dos que no consiguen desertar, el cabo González Toca y el soldado Menache, son fusilados la noche del 1 de junio ante la decisión casi ya irrevocable de que van a hacer una salida hacia la selva, una salida a la desesperada, y por tanto no quieren dejarles atrás para que puedan dar información al enemigo, y son ajusticiados por orden de Martín Cerezo, después de haberles alimentado durante casi 3 meses, ¿no?, en el baptisterio, lo cual yo les llamo los 2 últimos muertos en combate del Imperio Español. Siguen allí enterrados. Y bueno, los desertores, aparte de la epidemia de beriberi, que es la que de los 19 fallecidos, pues 15 van a ser por la epidemia de beriberi y por la disentería, únicamente mueren 2 españoles por disparos enemigos, ¿no? Los otros 2 van a ser fusilados, como he dicho. Por tanto, y perdón por la respuesta tan larga, Alberto, en el camino de vuelta a Manila son asaltados, Martín Cerezo teme por su vida, y los 4 soldados que están con él en la habitación contigua son amordazados, y Martín Cerezo se tira por una ventana y se esconde en el patio de la casa donde están siendo alojados, y entonces queda cojo, y bueno, él hace el resto del camino hacia Manila, pues teniendo que ser transportado en caballo e incluso en volandas, ¿no?, en alguna ocasión, en una carretilla sin ruedas, arrastrada por un carabao, por uno de los búfalos de agua que tienen allí, y bueno, es un camino con muchas avatares. Es verdad que al llegar a Manila son reconocidos, que donde ya llegan en tren, al pasar a la ciudad de San Fernando, una vez que ya han recibido el decreto, se ha publicado el decreto de Aguinaldo, ya ahí cogen el tren que está bajo control norteamericano, y al llegar a Manila
son reconocidos por toda la colonia española, que les agasaja con homenajes, con banquetes, les regalan, se hace una colecta por iniciativa de un periódico para comprarles trajes de rayadillo nuevos. Los compañeros de infantería que quedan allí les regalan unas placas personalizadas. Son fotografiados como celebrities. Bueno, realmente antes de embarcar reciben otro homenaje y bueno, pues ahí se han convertido, se han hecho muy famosos en Manila y también en Madrid, ¿no? Me parece correctísimo, Jesús, que te extiendas en todas las preguntas que te hagamos, porque precisamente hemos hecho una mini conferencia corta para ahora en el turno de preguntas extendernos en los temas que más les interese a los asistentes. Ya hay una pregunta en el chat y Elisa, que también ha levantado la mano, así que voy a darle paso a Elisa, que te querrá hacer una pregunta. Adelante, Elisa. Bueno, Jesús, ya hemos hablado de ello. Ya sabes lo que a mí me interesa. ¿Por qué se fusiló a Tocaya Menache en el último momento? Y sabes que ya te lo he preguntado. Y sobre todo, ¿por qué se pidió Cerezo a Quiñones que cambiara el certificado de defunción y se negó? Como que había muerto de muerte natural y no ajusticiados. Y además, ¿por qué no permitieron que estuvieran los frailes delante? Ni más se les ajustició, como lo cuenta muy bien Boades, que fue uno de los que disparó, a través de las rejas del baptisterio y como sin siquiera los frailes delante. Eso para mí es una sombra muy fea. Si tú me lo puedes aclarar un pelín, te lo agradecería. Gracias. Bueno, pues voy a intentarlo porque la verdad que es una pregunta muy complicada, ¿no? De qué es lo que ocurrió allí. Yo voy interpretando las fuentes de lo que contaron ellos. El padre Minaya prácticamente no habla de ello, pasa por encima. Y luego en el expediente de averiguación, cuando llegan a Manila, que ha ordenado el ministro de Ultramar, que es Camilo Polavieja, y que ante las denuncias en la prensa de que se ha dejado abandonado a este destacamento heroico, etcétera, etcétera, y ha habido artículos que dicen que ha habido una sublevación dentro de la iglesia y que varios de ellos han matado al comandante Las Morenas, etcétera. Bueno, han salido varios bulos en la prensa, etcétera, pero Martín Cerezo en relación a los fusilamientos habla de ello bastante y lo explica. Y él dice que en todo momento, y esto creo que es absolutamente cierto, la primera prioridad de la mayoría del destacamento, también del médico vigil y de la mayoría de la tropa, es, puesto que ya no hay posibilidad de mantenerse dentro de la iglesia varios días más, o sea, se han quedado sin nada que echarse a la boca, se ha acabado el arroz, se ha acabado las latas de comida, no tienen absolutamente nada que echarse a la boca y van a morir de hambre, por tanto el asedio tiene que terminar. Solo tienen dos caminos. Aprovechar algún descuido de los filipinos para aventurarse hacia la selva y atados por una cuerda, para cruzar todos esos ríos y barrancos e intentar abrirse paso hacia una población donde ellos creen que puede haber españoles, pero en todo caso el salir hacia la selva es la primera opción. No hay comida, tienen que salir y esa es la primera opción que prefiere la gran mayoría de ellos, ¿no? Y sobre todo el propio vigil cree que es lo más seguro. Por tanto, si Toca y Menache les deja atrás, pueden dar toda la información a los filipinos de cuántos han salido, por dónde han ido, qué municiones llevaban, toda la información logística que les hubiera puesto en riesgo al grupo, ¿no? Y creo que estaban bastante traumatizados en ese momento por el asalto al patio al que me he referido antes como consecuencia de la información que les ha dado el desertor Alcaide, ¿no? Por tanto, la seguridad del grupo depende
de que estos dos desertores convictos y confesos no puedan facilitar ninguna información al enemigo si les deja con vida. Por otro lado, la opción de llevarles consigo pues también es poner absolutamente en riesgo al grupo, porque no pueden llevar dos prisioneros, e incluso Martín Cerezo da a entender que el que no pueda soportar la marcha del grupo se va a quedar atrás y le van a dejar al albur de la intemperie. Y eso lo dice por varios, entre ellos mi bisabuelo, que como sabes tenía una bala en el pie y hubiera sido dejado atrás, abandonado, y por eso yo creo que fue, aparte de que era uno de los dos cabos, uno de los que persuadió al grupo de que la salida era un suicidio asegurado y que lo más sensato era intentar primero negociar con los filipinos y ver en qué términos podían capitular siempre y cuando les respetaran sus vidas, ¿no? Estos dos Toca y Menache son absolutamente hostiles hacia todo el que se acerca al baptisterio, ¿no? Hasta última hora, profiriendo insultos a Martín e intentando sublevar a la tropa de que este hombre está loco y de que lo mejor para salvar sus vidas es acabar con el teniente Martín Cerezo y sublevarse, ¿no? Están continuamente incitando a la rebelión desde dentro del baptisterio. Y esto lo declararon varios de ellos en el expediente de averiguación al llegar a Manila, que ha sido ordenado desde España para aclarar lo que ha ocurrido allí dentro, ¿no? Y en el que nadie ha dicho nada, ninguna acusación, ninguna nada. ¿Cuál es la excusa de Martín de por qué ha pedido al médico Vigil que falsifique la causa de la muerte de Toca y Menache? Es, según él, por temor a que si eran apresados por los filipinos, esa información de que había habido disidencias internas entre ellos, tal, pudiera ser utilizada en su contra. Y por tanto, y Vigil de alguna manera también dijo que había sido así, que habían acordado pues, decir que la causa de la muerte había sido la disentería, etcétera, para no dar información al enemigo en caso de que cayeran presos en su camino a Manila, cosa que todos esperaban, ¿no? Porque ninguno pensaba que iban a de verdad tener éxito con esa salida. ¿Y cuál es mi opinión, Elisa, de por qué se falsificó ese expediente? Y es porque de camino a Manila hacen 3 peticiones de laureada de San Fernando. ¿Vale? Antes de llegar a Manila ya han redactado la solicitud de laureada de San Fernando. Una Martín Cerezo para sí mismo, otra al médico Vigil para él mismo y entre los dos una colectiva para la tropa, ¿no? La del comandante Las Morenas, a título póstumo, la formuló su mujer, Carmen Alcalá, ¿no? Y le fue finalmente concedida. Entonces, en el expediente de averiguación de Manila, ninguno hace ninguna acusación, todas las respuestas son muy parecidas y yo creo que estaban motivados por no arrojar ninguna sombra de acusaciones y tal que les pudiera manchar el expediente con vistas a obtener la laurea de San Fernando, cosa que al final obtiene el comandante de Las Morenas a solicitud de su mujer, con 5.000 pesetas anuales, la obtiene el teniente Martín Cerezo con 1.000 pesetas anuales, la cruz más alta del ejército español, que te cambiaba la vida y la de tus descendientes, porque permitía que tus hijos accedieran a la Academia de Oficiales, etcétera. Se le deniega al médico Vigil, sí, porque según el epígrafe tal de la Academia de San Fernando, cuando es herido por una herida de metralla, por otro de los cañonazos, en lugar de estar en acto de servicio, está rezando el rosario, y este es el motivo por el que el médico Vigil no recibe la laureada. Y para la tropa, pues que tampoco se aprecia que
las cláusulas que estipula la Cámara de San Fernando, les hagan merecedores de la laureada, pese a ensalzar su comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco la reciben, ¿no? Yo, como sabes y lo hemos hablado, pues el tema de los dos fusilados, pues me ha parecido un final trágico, ¿no? Al Imperio Español, que acaba ese día, acaba cronológicamente al menos el 2 de junio de 1899, porque ellos siguen en guerra, ¿no? A todos los efectos. Y me ha interesado mucho esta historia. Me sorprende que el padre Minaya en su diario pase completamente de puntillas por ello. No me sorprende tanto que ellos no declararan nada en ese expediente de averiguación, por esta razón que te he dicho de la laureada y de no dispararse en los pies contra sus propios intereses. Y entiendo las razones de Martín, de que en aquel momento él, como responsable de la vida de los otros 32 supervivientes, pues optara por esa decisión. No me considero quien para juzgarla, ¿no? Y ya digo, ninguno de ellos en las declaraciones en Manila levantó la voz por ninguno de los desertores. No, es que debían ser finos, pero eso es aparte. Quiero decir que tuviesen todas las culpas del mundo, seguro que las tenían, pero hay como unos cánones en todas las guerras, y es que cuando a uno le condenan a muerte, al menos se le ofrece un fraile, o que esté presente alguien, y esto fue un poquitín... Bueno, la manera de llevarlo a cabo, pues efectivamente, no, los frailes les molestó que no se les hubiera dado la oportunidad de darle la extrema unción. Al médico Vigil, que era un hombre muy, muy devoto, le pareció fatal, y esto lo dijo en su familia después al volver. Aprovecha un momento en el que les manda a todos al patio para destruir los Mausers que no se van a llevar a esa salida hacia la selva, y les ordena que destruyan toda la munición que no van a llevar consigo. Y cuando está todo el destacamento fuera, pues ordena a dos soldados muy, muy, muy obedientes, muy leales, a Ramón Buades y a Ramón Mir, a los Ramones. A los Ramones, que se acerquen al baptisterio y cada uno de ellos pues les dé un tiro a una toca y otro a menache, cosa que ellos ejecutan sin oposición. Yo creo que Martín quizá pensó que si lo hacía de manera pública, pues pudiera haber cierta resistencia de alguna parte del destacamento a que eso ocurriera, y efectivamente fue pues un momento muy trágico, ¿no? de ese viaje al corazón de las tinieblas que fue el asedio de Valer, ¿no? Ahora bien, en aquel momento la legislación, y Martín era un hombre absolutamente imbuido de reglamento militar, y deserción equivalía a pena de muerte. No había duda al respecto, ¿no? Y fíjate, sin embargo, avanzando un poco más a 1904, sin embargo, a mí no me sorprende tanto que ni siquiera repatriaran los cadáveres, porque solamente abrieron las fosas que estaban en hilera. Seguramente que no tuvieron en cuenta la de estos dos que estaban pues dentro de la iglesia y al pie del altar, nada de bromas. Eso ya no me sorprende tanto. ¿Se les olvidó o no tenían nota de ello? ¿Tú qué idea tienes de por qué? No, yo creo que les dejaron allí deliberadamente. ¿A intento? Sí, ellos fueron enterrados fuera de la iglesia, o sea, cerca de la trinchera de la puerta este, de la puerta principal de la iglesia, y fueron repatriados los 17 fallecidos, que llegaron a España con honores, y a estos dos pues se les dejó allí por decisión de... Fue por decisión, no por olvido. Sí, fue por decisión. Eso no lo sabía yo, mira.
fue por decisión del que ofició la misa, el Te Deum, que era nada menos que el padre López. Don Juan López. Uno de los dos franciscanos que había sobrevivido al asedio con ellos, ¿no? Y los restos de los otros 17, junto al padre Carreño, el cura del pueblo antes del asedio, fueron repatriados y recibidos con honores en el año 1904 y enterrados en el cementerio del Este, en lo que hoy es el cementerio de la Almudena, en el mausoleo a los héroes de Cuba y Filipinas, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias. No sabía yo que había habido una decisión. Creí que simplemente se les había olvidado. Yo creo que se les dejó, pues, como castigo y allí siguen. Yo creo que Elisa está interesada en esto que te ha comentado ahora, Jesús, porque en Cantabria, en Santander, hay varios apellidos Toca. No, si es que era de Reynosa, es que seguramente era de Reynosa el Toca. O oriundo de Reynosa, casi seguro. A ver, de nacimiento creo que eran los dos de Gerona. Pero es verdad que uno de ellos, no recuerdo a quién, o por familia o algo tenía que ver con Reynosa. Tengo pendiente. El Toca. Vamos, hasta donde yo llego, que no lo tengo. Vamos a ver, por favor, que nadie diga Elisa ha jurado que era de Reynosa. No, pero sí tenemos bastantes pistas. Porque incluso yo creo que hay algún documento que coincide. Habría que filtrarlo un poco más. Pero yo creo que era oriundo, si no era nacido en Reynosa, al menos hijo o nieto de alguien de Reynosa, que era de origen cántabro seguro. Se sabe no sé a qué nivel, no sé a qué nivel. Se sabe muy poquito de ellos, pero... Sí. Y por lo que sí tengo interés es por encontrar la dichosa campana de Valer. Eso sí. Sí. Al final darás con ella. No creo. La fundirían casi seguro cuando la República, pero como no me dejan ver el libro, pues no puedo. Yo creo, Elisa, después de que escribiste aquel artículo, estuve investigando y preguntando a valereños. Y lo que se cree es opinión, no lo sabemos. Es que los norteamericanos la fundieron cuando vamos a ver, Jesús. Puede que sí, yo no digo que no, pero el documento está en Santander de que se le cedió a este, ¿cómo se llama, hombre? Al Marqués de Comillas. No, al Marqués de Comillas no, al un hijo del médico del Marqués de Comillas. Ahora se me ha ido, perdona. No, al Marqués de Comillas no. Al encargado del Marqués de Comillas en Manila. El Marqués de Comillas había muerto ya en 1880 y tantos. A su encargado, madre, ¿cómo se llamaba? Bueno, luego me saldrá, porque hice el artículo y tengo los documentos. Y está el documento que lo habéis visto todos. Tú precisamente lo sabes, firmado con el lápiz que apareció en la mano del cadáver del capitán Las Moreras cuando fue desenterrado, patatín, patatán. Firmado por don Juan López. Y sellado de la parroquia de Valer. Ese documento está en Santander. Que llegó la campana, no lo sé. Eso, bueno, te lo digo porque cuando fui allí con Bono, siendo ministro de Defensa, Bono, que era el primer ministro español de Defensa que viajaba a Filipinas en la historia, y fuimos a Valer, y yo tuve la suerte de ir con él, y él se encaprichó de traer una réplica de la campana de Valer a España. Cosa que se hizo y se le regaló a Felipe González. No, el Zapatero estaba ya de ministro. Zapatero, sí. Y debe estar en Moncloa. Ya, pero Jesús, esa es una réplica de la iglesia de Valer y yo estoy segura que es de la que cuando se restauró la iglesia de Valer en 1905, 6 o 7, no la de 1898. Elisa, hazme un favor. Para los que escuchen este canal de YouTube, cuando lo editemos, o en iVoox o donde sea, y no sepan de lo que estamos hablando, cuenta por favor brevemente la historia de la campana de Valer, para que sepan de qué hablas. Bueno, pues mira, brevísimamente. Parece ser
que la compañía transatlántica colaboró, no, parece ser no, la compañía transatlántica, que era de la familia del Marqués de Comillas y alguno más, colaboró en todos estos viajes, en todas estas, y colaboró muy efectivamente en la repatriación de los cadáveres de los fallecidos en Valer. Y apareció un documento, me lo encontré yo pues hace 8 o 10 años, un documento en el legajo de una familia que no tenía nada que ver. Yo estaba buscando otra cosa, en la que don Juan López, cura párroco de Valer, dona a fulanito de tal, la campana del convento donde estuvimos durante el asedio, y que dice además que los bollos o los defectos que tiene son productos de los disparos. Una campana de bronce no se le suelen hacer bollos, pero bueno. Y a pie dice, y este documento ha sido firmado con el lápiz que apareció en el cadáver del capitán Las Moreras, todo esto es 1904, del capitán de Las Moreras cuando fueron exhumados y tal. Y lo firma don Juan López, párroco de Valer, y tiene el sello de la parroquia. Entonces yo estoy buscando esa campana, si llegó a Ruilova, Antonio, ya me salí casi, era el hijo del médico del Marqués de Comillas, era el encargado de la transatlántica en Filipinas en aquel momento. Y esa campana no llegaría probablemente a Cantabria, pero el documento está en una familia, en el fondo del legajo de una familia de Cantabria. Bueno, pues yo sigo con la cosa de que como se hizo obra en la iglesia de Ruilova, de donde eran oriundos estos señores, y además compraron cordeles para la campana, no dicen qué campana, cuando se hizo obra 2 o 3 años después, pues yo estoy en la idea de que igual es que llegó la tal campana y luego se fundiría durante la República. Porque la viuda de este señor donó otra campana en 1937. O sea, la que está ahora es del 37 y lo pone, 1937. La anterior es la que pienso yo que era. Pero estoy ahí al 50-50 si era o no era, ¿eh? Bueno, seguramente que la vas a encontrar. Y si no, averiguarás por lo menos qué ocurrió con la dichosa campana. Pues eso. Jesús, hay varias preguntas en el chat y también ya tenemos algún participante más que ha levantado la mano. Voy a hacerte alguna del chat. Muy bien. Por ejemplo, voy a empezar de abajo para arriba, que las tengo aquí más fácil. Henry López dice, ¿cuántas muertes han sufrido o sufrieron los españoles en el asedio de Valer? Es decir, las bajas, ¿no? Entiendo que sean las bajas de los filipinos, que sí lo sabes. De los filipinos no hay constancia, ni yo creo que se pueda saber. Se ha hablado por ahí de 700 bajas y tal, pero yo no he encontrado ninguna fuente ni primaria ni secundaria que cifre el número de filipinos que fallecieron durante el asedio. Desde luego debieron ser bastantes y durante 11 meses, comparados con las 2 que sufren por disparos enemigos los españoles, pues muchas más los filipinos, ¿no? Aparte de en esa salida del 14 de diciembre del 98 que incendian todo el pueblo y dejan prácticamente 4 o 5 chozas en pie, ¿no? Pero que yo sepa no hay un número exacto ni aproximado, ni hay fuentes filipinas fidedignas que puedan dar ese dato. No. ¿Fue un buen número de filipinos? Sin duda, ¿no? En los múltiples asaltos que intentaron los filipinos de acceder a la iglesia por la fuerza, ¿no? Y en avalancha, pero no conozco ese dato. El que sí he encontrado es el dato tuyo que me ha dado tiempo a mirar el artículo, Elisa, que es Antonio V. Correa. Antonio Valentín Correa, exactamente. Este es. Ese era hijo de don Antonio Correa, el médico del Marqués de Comillas. Ese está perfectamente documentado. No tuvo hijos, pero todos los sobrinos los tenemos documentados. Nadie tiene ni pajolera idea de la tal campana. Te leo otra pregunta, Jesús. Perdona, Elisa. Te leo otra pregunta, Jesús, y luego doy paso a Miguel. Dice Sergio Anzola, ¿cuál era la ruta que tenía en barco desde Manila hasta Barcelona? Una curiosidad marítima que tiene Sergio. Sí, bueno, aquí en el momento en el que estamos
Se tardaba un mes el trayecto y se hacía Barcelona, por Said, en el canal de Suez. En Port Said había después otra escala cercana, creo que se llama Edén. De ahí pasaban a Ceilán, lo que ahora es Sri Lanka, y de Sri Lanka a Singapur, y de Singapur ya la derrota iba hacia Manila. Y el camino de vuelta igual, un mes de trayecto. Pues dicho queda. Miguel, adelante, haz tu pregunta si quieres. ¿Qué tal? Buenas noches. Dile a Bueno, Jesús pues lo desde primero dónde. agradecer a... Dile a Jesús desde dónde nos hablas, por favor. Desde Madrid. Muy bien. ¿Qué tal, Bueno, Miguel? pues, ¿qué pasa, Jesús? Bueno, pues primero agradecerte, la verdad es que he disfrutado mucho con tu libro. Yo te tengo que confesar que la historia de Valer siempre la veo como una historia de olvido durante 100 años, que empezó inmediatamente, casi después de la vuelta aquí. Una de las anécdotas que recuerdo, no sé en qué sitio lo mencionas, pero en fin, la reina regente escribió, al final era la única que casi se preocupó por ello, escribió a casi, bueno, yo me imagino que escribiría todo y me acuerdo que había uno que contestó, pues yo, como diciendo, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y dice, bueno, yo quiero ser cartero. Y le puso en un sitio ahí a ser cartero. O sea, desde esa cosa que me parece como el ejemplo de la tragedia de unas vidas de héroes que al final con su pequeño bueno, pues puestecillo de trabajo ahí dejaron sus vidas, ¿no? Sin más historias. Ningún historiador les que entrevistó, ningún académico, ninguna personalidad, digamos, de su época, aquello cayó como una losa. Yo creo que 100 años cayeron porque yo creo que luego, por tu labor, porque creo que has sido tú también el que has primero conseguido que en Valer se reconozca esta gesta, o en mucha parte. Y luego yo creo que también en España, más tarde que en Valer, porque me acuerdo que coincidí contigo, yo creo que la última vez que nos vimos sería en la inauguración del monumento, que precisamente fue pues muchos años después. De manera que digamos que se acaba de cerrar un ciclo de reconocimiento un poco de la fase histórica. Y no es una pregunta como tal, pero ¿tú cómo ves el futuro? Digamos, ya se ha cerrado una especie de ciclo de reconocimiento de cada país de esta gesta histórica. Pero yo creo que España lo tenía pendiente como tal. ¿Tú crees que esta labor de Edgardo Angara y se ha continuado, no sé si por su hijo, que no sé si tiene ahora con el nuevo presidente algún cargo más relevante, pero la idea es, ¿cómo ves tú el futuro de los políticos que han llegado ahora, el hijo de Marcos? ¿Cómo ves que van a retomar, digamos, esta antorcha de reconocimiento mutuo y de mayor entendimiento también a nivel histórico, ¿no?, entre los dos países? Muy bien, Miguel, pues vamos a ver, empezando por el final, yo creo que la ley de amistad entre España y Filipinas, el Phil-Spanish Friendship Act, que llaman allí, revocarlo, ¿no?, o abolirlo va a ser muy complicado ya. Y no me imagino a ningún presidente, ni siquiera a Duterte, ¿no?, que entró como un elefante en una cacharrería queriendo cambiar el nombre del país para liberarlo del legado imperialista español de Felipe II y tal, pues al final, pues todo eso, es decir, yo no creo que esta ley vaya a sufrir ningún cambio, ojalá que sea así, aunque el presidente Ferdinand Bombón Marcos, por lo que he leído de él, es bastante anti-occidental, ¿no? Es más pro-chino que pro-europeo o pro-norteamericano, ¿no? Yo lo he achacado a que pues a su padre, que le protegieron hasta el final, obviamente, a Ferdinand Marcos, y le exiliaron a Hawái y le protegieron tal, pues quizá él piensa que le dejaron caer, ¿no?, en la revolución de la Revolución Popular del año 86,
Pero vamos, que está muy cercano a China, eso está claro. Y tú que conoces el país, pues sabes que la clase política dominante económicamente son los angles, ¿no? Los chinos de origen, los filipinos de origen chino de hecho, con ese humor que caracteriza a los filipinos, el Casino Español de Manila, que es el club social desde el 1800 y pico, donde las familias mestizas españolas más pudientes pues se juntan a jugar al jai alai, a las cartas y donde a los héroes de Valer les dieron un banquete antes de embarcar hacia Manila, pues ahora lo llaman el Cachino español, ¿no? Y, y bueno, pues en ese sentido no creo que Bombón Marcos vaya a buscar un acercamiento hacia España. Y el hijo de Sonia Angara sí es uno de los 16 senadores y un senador muy, muy respetado además, porque es el que organiza la propuesta de presupuesto nacional, pero bueno, ha quedado simbólicamente, digamos, sellado que el final de la presencia española en Filipinas simbólicamente fue el asedio de Valer y ahí se acabó como amigos, ¿no? Y, y es curioso que los héroes de Valer hayan servido para que el colofón del dominio español de las islas pues fuera en términos de amistad y de celebración y eso sea un hecho histórico, ¿no? Respecto a cómo lo veo en España, bueno, pues efectivamente se han ido dando pasos para rescatar del olvido a los héroes de Valer, ¿no? Hace unos años, pues prácticamente nadie conocía esta historia, salvo por la expresión Los últimos de Filipinas y por la película del año 45 y por la manera, yo te diré, pero lo que ocurrió en Valer o los héroes de Valer eran la mayoría personas absolutamente anónimas, ¿no? En sus pueblos de origen. Y eso ha ido cambiando, para bien y para mal, ¿no? La película del año 2016 pues ha hecho mucho más conocido este episodio, pero no precisamente presentándoles como héroes, sino el propio guionista de esa película pues dijo que quería escribir un guión antiimperialista y antibelicista y eso queda patente, ¿no? En una película que contó con 3 veces más del presupuesto medio de cualquier película española y bueno, pues la recaudación es que recaudó 1/3 del presupuesto que se tenía para ello, ¿no? Y los medios que se tenían, ¿no? Un elenco de actores extraordinarios, se construyó una réplica de la iglesia en Canarias, se rodó en Guinea, incluso con un barco, un vapor, pero bueno, no se les presentó como lo que realmente había ocurrido allí, ¿no? Simplemente, como contar los hechos como fueron, ¿no? Sino que se dio una importancia tremenda a personajes que no existieron, ¿no? Un párroco que fumaba opio, un sargento perturbado que le corta la mano a uno de los soldados, un desertor que profiere insultos contra España, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta cosa de la ideología a la que me refería antes. Yo, Miguel, creo que esta historia, desde luego, yo no me arrogo en esta evolución de divulgación de los héroes de Valer, pues ningún mérito más allá del de haber intentado en mi tierra, en Palencia, donde mi bisabuelo estaba enterrado en una tumba prácticamente anónima en Viduerna de la Peña, en una pequeña aldea, pues de haber dignificado allí su legado, ¿no? Y hoy en día, pues la plaza del pueblo lleva su nombre y hemos hecho un pequeño monumento, el ayuntamiento ha hecho un pequeño monumento a la Concordia Universal, ¿no? Basándose en el episodio de Valer y el pueblo está hermanado con Valer. Hicimos hijo adoptivo de Viduerna de la Peña al propio senador Angara y a la gobernadora de Aurora. Y hoy en día es un motivo de orgullo para los vecinos de Viduerna y de alrededores, pues el héroe anónimo de Valer, ¿no? Y eso, en honor a la verdad, ha sido iniciativa de la familia, que hemos empujado para ello, para que eso ocurriera,
primero poniendo en una placa, luego pidiendo el nombre de la calle, los monumentos, etcétera. Y esa historia ha sido un poco parecida en la mayoría de sus pueblos de origen, ¿no? En Almonte, en Jaén, en Mula, en la mayoría de los pueblos, pero hay algunos pueblos donde todavía son desconocidos algunos de los supervivientes, ¿no? Hay ejemplos buenos, Osa de la Vega, que por colecta popular le hizo un monumento a Gregorio Catalán Valero, que fue un poco el que fue héroe doblemente, porque este era el más joven y sin embargo protagonizó una primera salida de la iglesia en solitario para incendiar unas chozas de alrededor, y eso les dio confianza para después hacer otra segunda salida, que es con la que incendian todo el pueblo, y gracias a eso abren las puertas, oxigenan la iglesia y traen alimentos frescos y acaban con la epidemia de beriberi, ¿no? En Miajadas a Martín Cerezo se le ha hecho hace poco un monumento por suscripción popular. El monumento por suscripción popular también en Madrid pues ha puesto esta historia, ¿no? Les ha puesto en un lugar, pero hay otros pueblos donde queda mucho por hacer. En Guitiriz, por ejemplo, Lugo, donde uno de ellos tuvo una calle y en el año 80 y tantos, pues la calle le ha sido retirada por franquista. Y este hombre, Bernardino Sánchez Caínzos, que era asistente del médico Vigil de Quiñones, murió en el año 26. O sea que no sé cuánto de franquista podía ser, ¿no? Al de Almonte, sin embargo, por el otro lado, tenía una calle y en la República, en la Guerra Civil, pues sus hijos estuvieron en el bando republicano y esa calle se retiró. Ahora sí que le han puesto por fin una estatua, pero bueno, hay gente que se ha movido mucho por esta historia, gente amantes de la historia, que la Asociación Héroes de Cavite, ¿no? Gente que reivindica que esto es una historia de todos, que no puede quedar en el olvido, pero si tuviera que resumirlo, creo que las familias de los descendientes de los que volvieron, porque afortunadamente los que quedaron allí pues no tuvieron descendientes, y pues quizá la iniciativa ha venido de ahí, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí, pues la verdad es que es una historia que realmente desde España, yo creo que la única manera de combatir la ignorancia es primero nosotros combatiendo la leyenda negra, que es el principal escollo que tenemos para poder mostrar nuestra verdadera historia, incluso ante países como Filipinas. Cualquiera de los que hemos estado por allí y hemos visto cómo tienen los museos, la cantidad de falacias y de desaciertos históricos que tienen allí es increíble, en parte obviamente por los norteamericanos, que ignoran su propia digamos que pasan de largo absolutamente sobre su propia violencia y guerra con los filipinos, que duró varios años, o sea que, y con muchísimos miles, millones vamos, las cifras de muertos no sé si son, desde luego no son pequeñas, porque hasta fuentes tan poco fiables como la Wikipedia las cifran casi en millones, o sea que digamos que tienen un problema también ellos con su historia, igual que lo tenemos nosotros. Yo creo que bueno, pues que con actividades como estas, seminarios como estos y bueno, pues difusión, digamos, de lo que es la leyenda negra, pues conseguiremos contar la realidad de la presencia española en toda América y en Filipinas especialmente también. Su relación con Estados Unidos es curiosa y da pie a que hablemos un poco más, no tanto de lo que ocurrió en Valer, sino de lo que ocurrió después, ¿no? Pero efectivamente los norteamericanos utilizaron la propaganda para entrar para declarar la guerra a España, en primer lugar. Ya la propaganda fue un arma política, ¿no? Está muy constatado que Pulitzer y Hearst hicieron una campaña de prensa amarillista para forzar la intervención de Estados Unidos y declarar la guerra a España.
cosa que ocurrió con la voladura del Maine, en la que acusan de que ha sido un sabotaje español, etcétera. Y la propaganda durante la guerra entre Estados Unidos y España, pues empieza en Filipinas a utilizarse por los norteamericanos de una manera muy sorprendente. En el libro menciono algunas cosas, ¿no? De cómo obviamente no hablan de colonizar, sino de que va a ser una asimilación benevolente por parte de Estados Unidos y que va a durar unos años hasta que la educación, el analfabetismo quede erradicado y que entonces ya pues Filipinas será concedida la independencia y por supuesto sin mencionar en ningún caso palabras como colonia o nada por el estilo, ¿no? Todo en aras a la democracia, etcétera. Y bueno, los filipinos cuando ya se dan cuenta de que han sido engañados, de que Estados Unidos no ha ido allí a ayudarles a ser independientes y a librarles del yugo español, pues se desata una guerra que va a tener unas consecuencias terribles para la población filipina. El número de muertos militares pues ronda los 20.000, por lo que está constatado en fuentes académicas, pero desató una hambruna terrible y enfermedades como el cólera, la viruela, etcétera, que costaron cientos de miles de vidas, aunque no se sabe a ciencia cierta, y que algunos han dado en llamar el genocidio filipino, pero vamos, hubo cientos de miles de muertes por hambruna, por cólera y por viruela, ¿no? Yo creo que el genocidio significa otra cosa, ¿no? Pero que vamos, que tuvo unas consecuencias absolutamente terribles para los filipinos, eso no hay duda, que duró pues prácticamente 3 años, incluso se prolongó durante varios más después de la captura de Emilio Aguinaldo, y que tuvo algunos episodios absolutamente brutales, como denunció la propia prensa norteamericana, ¿no? El New Yorker y otros medios. Torturas como la cura de agua, en la que sumergían a los filipinos en bañeras de agua hasta prácticamente ahogarlos, o el infame general Jacob Smith, que en la isla de Samar pues sufrió un asalto guerrillero, un destacamento norteamericano, y en castigo ordenó que fueran pasados por las armas todos los varones de 10 años en adelante de la isla, y que fueran arrasadas todas las cosechas y pueblos enteros incendiados, ¿no? Dijo: no me traigan prisioneros, maten a todos los mayores de 10 años y conviertan esta isla en un desierto que aúlla, ¿no? Y eso se denunció en la prensa norteamericana por contravenir por el derecho internacional y por ser una masacre sin... Pero por volver un poco a lo que tú comentabas, y ese humor filipino al que a mí tanto admiro, ¿no? Porque creo que es parte del legado español allí, aparte del cristianismo, del catolicismo y de tantas palabras que hay en tagalo y de tantos platos, ¿no? El plato típico es el lechón y el amor por la música, ¿no? La zarzuela, el fandango, tanto cultura que hay española en el archipiélago, aunque ellos muchas veces no son conscientes que es cultura española, pero dicen que estuvieron 300 años en un convento y 50 en Hollywood, ¿no? Porque durante la colonización norteamericana pues instauran rapidísimamente el sistema americano, el sistema educativo obligatorio y la enseñanza obligatoria del idioma inglés, y efectivamente propagan una cantidad de bulos contra la presencia, o sea, contra la etapa española, pues que curiosamente en el año 42, cuando invaden los japoneses, y son 3 años terribles, y por cierto son terribles para la colonia española que queda en Manila, o sea, la masacre que cometen los japoneses
contra la población española, ¿no? La famosa matanza en el Consulado General Español y quizá en represalia porque España en un primer momento ha apoyado el gobierno títere pro-japonés y luego ha cambiado hacia posturas de apoyo a los aliados, pero vamos, en intramuros las tropas japonesas van casa por casa cargándose a cientos de españoles, ¿eh? Y es verdad que luego los norteamericanos cuando entran a liberar Manila, pues no dejan prácticamente nada en pie en intramuros, salvo 3 casas y la catedral, pero y siempre se dice que los norteamericanos aprovecharon la liberación de Manila para liquidar cualquier vestigio español en Manila, etcétera, pero que poco se sabe de que realmente quien con más ahínco quiso acabar con el legado español en Manila, tanto de personas, con la colonia española de 3.000 españoles, como de edificios, fueron los japoneses, ¿no? Y a lo que iba, que la liberación de Estados Unidos de la ocupación japonesa, ¿no? Cuando el general MacArthur prometió al salir de Filipinas, ¿no? La marcha de la muerte de Batad, y dice volveré a liberar a Filipinas de la ocupación japonesa, y lo cumple, su famoso I shall return. Pues es verdad que los norteamericanos tienen un buen recuerdo de Estados Unidos en ese sentido, de la liberación en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo la guerra del 98-99, su guerra contra Estados Unidos, pues ha quedado ya muy, muy tapada, ¿no? Bueno, os voy a dar paso a Ángel, que hace... perdón. Miguel, ¿querías concretar algo más? No, yo solo añadir que hace algún tiempo participé, porque me llamó Lola Izalde, una investigadora del CSIC, para un trabajo sobre la visión que se tiene en España sobre Filipinas, y una de las cosas que yo mencioné es que realmente hay una admiración, digamos, por ese legado español, y hay mucha gente que está muy orgullosa de haber tenido ancestros criollos o españoles, o estar un poco, lo tienen más asociado a España, digamos, a la aristocracia de esas clases altas, pero sin embargo, cuando van a manifestarlo se cuidan mucho, porque la presión, digamos, de la cultura americana hace que bueno, pues que no lo pongan tanto en valor, de manera que la élite, digamos, tiene un orgullo muy grande y un respeto muy grande por esa cultura española, pero luego, a la hora de la verdad, cuando uno mira las revistas de negocios y ves dónde están estudiando, pues yo he consultado la típica publicación, pues de las 100 más influyentes de tal, y tú te pones a mirar los currículum, todos se van a Estados Unidos para hacer cosas, cuando nosotros tenemos escuelas de negocio realmente importantes. No te digo que no eduque la élite en español también a muchos filipinos, porque hay becas y hay posibilidad de venir aquí, pero se podría potenciar más desde España un acercamiento de esas élites, que convendría que pisasen un poco el terreno para ver de dónde viene su cultura y la mayoría de sus costumbres. Y quizá potenciar eso no sería demasiado costoso. O sea que, bueno, pues sin duda. Solo mencionar eso. Angara decía que, bueno, por supuesto, las familias pudientes de Filipinas, los grandes apellidos que siguen siendo, incluso en las familias políticas, ¿no? Los Aquino, los Aboitiz, los Ayala, los Rojas, ¿no? Todas las grandes fortunas de los Soriano, ¿no? Dueños de la cervecera San Miguel, etcétera. Ellos se siguen considerando mestizos de origen español y siguen, pues de alguna manera, pensando en España como un referente de su sangre y de sus ancestros, y han perdido, sin embargo, la mayoría de ellos el idioma español, que ahora se está intentando recuperar, como sabes, pero a lo que iba es que hasta los años 70, primero de los 80, había muchísimas becas de la Agencia de Cooperación, y muchísimos filipinos venían a estudiar a Madrid y a Barcelona con esas becas, ¿no? Y se cortaron un poco con la transición,
Y ahí fue donde la generación nueva, digamos, más joven, empezó a ir a estudiar a Estados Unidos, etcétera. Pero de esa generación a la que me refiero, ahí hubo grandes ilustres políticos filipinos que se beneficiaron de esas becas y que hablaban español. Estoy pensando, por ejemplo, en el que fue ministro de Exteriores, Rómulo, porque me lo dijo él mismo, ¿no? Que él estudió en España gracias a una beca y que hablaba español, pero hoy en día pues todo eso se ha perdido y aunque Filipinas es para la ECI un país prioritario, el que más fondos recibe en Asia, pero efectivamente yo creo que se podría hacer y se debería hacer mucho más, no solo para recuperar el legado de lo español en Filipinas y el activo de la lengua y demás, sino incluso por razones económicas, ¿no? O sea, que ya es la zona de mayor crecimiento económico en el mundo, es un puerto de entrada a Asia y sin embargo hay muy pocas empresas españolas, aunque hay bastantes negocios que se están montando allí y que están triunfando, ¿no? Los restaurantes españoles en Manila están teniendo muchísimo éxito, pero sí, como país yo creo que deberíamos hacer mucho más pensando por razones estratégicas y económicas, ¿no? Nos ven como su interlocutor natural con la Unión Europea, nos ven como su interlocutor natural con Hispanoamérica, tienen una facilidad tremenda para aprender español porque 8 o 10.000 palabras del idioma tagalo son palabras castellanas, ¿no? Cada 2 o 3 palabras o 4 te escuchas una palabra española y por eso les resulta tan fácil aprender. Y muchos de ellos están emigrando a Estados Unidos y a México y a otros países de Hispanoamérica, y el español pues les abre puertas. Y bueno, yo pienso que es una pena que se hable tan a menudo de por qué Filipinas se olvidó de España o de si la leyenda negra nos hizo tanto daño en el archipiélago, que es verdad, por supuesto, pero sin negar eso, me sigue sorprendiendo el profundo desconocimiento que hay en España sobre Filipinas hoy en día y lo poco presentes que están en nuestra vida, ¿no? O sea, muchos españoles que no conocen pues ni que aquello fue un territorio, una capitanía general española durante siglos, o no te sabrían enumerar una o dos ciudades de las decenas de topónimos que hay de ciudades españolas en el archipiélago todavía hoy en día, ¿no? Y salvo la expresión, bueno, los últimos de Filipinas o tener un punto filipino o Isabel Preisler, pero es que vas a una agencia de viajes, por ejemplo, y te encuentras rutas y rutas a Tailandia y sin embargo Filipinas, que está pues, 1 hora y pico más para allá, pues no está presente en nuestra... O sea, España se ha olvidado de Filipinas. Bueno, yo te puedo decir que la UNED, a la institución a la que yo pertenezco, ya tiene programado un centro asociado en Manila. O sea que por lo menos por esa parte esperemos que tenga frutos porque es una institución, es una universidad y que pone pie un poco en ese legado español. Pues me alegro muchísimo, porque allí fue donde la Universidad de Santo Tomás, la primera y más antigua universidad de Asia, fue fundada por un palentino precisamente, ¿no? Por Miguel de Benavides. Perdón que me enrollo mucho en las respuestas y a lo mejor no estoy mirando el chat. Voy a comentarte yo, esperando. Alberto, ¿puedes poner la imagen? Vamos a ello. Esto es sexto de primaria, no el año que viene que se anuncia como un platillo que van a cambiar las tornas, sino este año ya, ¿vale? Analizamos una película histórica. Y esa película que se analiza son Los últimos de Filipinas. Vamos, se recomienda que se vea la película y que se haga un trabajo sobre ella.
bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo. No solamente el daño está hecho con una película, sino que encima de todo lo van restregando, ¿no? Intentan meter en el sistema educativo que la verdad histórica es la de esta película, ¿no? Es que, mira, descubre el marco en el que se desarrolla la película, para ello recurre a lo que ya conoces acerca de la época y busca más información en enciclopedia en internet. Bueno, si buscan algo de información, luego hasta nos salvamos. Pero claro, esto ya aparece en la página y lo primero que te llevas es esto, y lo más cómodo es ver la película, no buscar información. Y bueno, pues abajo también te hacen una serie de preguntas para que desarrolles. Y esto es lo que tenemos ahora mismo en el sistema educativo, que se supone que para el año que viene va a ser peor todavía, ¿no? ¿Qué fuentes, por ejemplo, de la historia se podrían emplear para estudiar la guerra de Filipinas? ¿Qué otras películas de historias conoces? ¿Cuál recomiendas a tus compañeros? ¿Qué momento de la historia narran esas películas? Bueno, pues es un ejercicio participativo en el que el eje conductor es la película que tú ya acabas de mencionar como instructora de la de Leyenda Negra. Tú mismo has comentado que los mismos directores hicieron algo de ficción, porque en el momento que se hubieran dicho, no, que vamos a contar los hechos históricos, si ellos reconocen directamente que lo que van a hacer un alegato antimilitarista y tal, como pensando en como si fueran un determinado partido político de la actualidad, ¿vale? Claro, lo están jugando con ojos de hoy, una cosa que pasó en 1998-99. Bueno, es lo que tenemos de momento. Y luego hay otra hoja, otra foto que también he pasado a Alberto, para si la puede poner. No hay muchos estudios sociales, la verdad es que menos mal que no estudian mucho, porque lo que estudian, yo no voy a entrar en detalle porque hay cosas que no tienen nada que ver con Filipinas y tal, pero vamos, ahondan en la leyenda negra y en el sectarismo ideológico. Alberto, la otra foto la tienes a la mano. He enviado dos correos. No, estoy mirando, Ángel, solo me has enviado al correo una, ¿eh? Vale, en la otra lo leo directamente. Pero bueno, la respuesta que te decían ahí en la actividad, para, imagino que será tu hijo, de qué otros medios podíamos consultar para saber más sobre la historia, o sea, fuentes sobre la historia de Filipinas, la respuesta lo tiene bien fácil, que se lea el libro de Jesús Balbuena. A ver, gracias, Alberto. Estamos hablando de un niño de sexto de primaria. ¿Algún comentario sobre esto, Ángel? No tanto sobre esta película, que si queréis pues entramos más en ella o no, pero vamos, yo digamos, toda la vida lo que he tratado de combatir es el desconocimiento absoluto sobre los héroes de Valer, ¿vale? O sea, era un episodio absolutamente desconocido para la inmensa mayoría de las personas con las que te relacionaras, ¿no? Y en ese sentido, pues la lucha de muchos descendientes y tantas otras personas ha sido contra el desconocimiento, contra el olvido, contra el ninguneo, contra el que de eso no se hable, ¿no? Y por tanto, que se hagan películas, que se hagan documentales, que se hagan libros, que se hagan tal, yo no lo veo tan negativo como lo ha sido pues el desconocimiento absoluto, ¿no? que existía hace pocos años, ¿no? Porque cuando uno conoce un hecho, pues ya luego puede investigar o suscitas el interés en que quiera contrastar otros puntos de vista e informarse o documentarse mejor, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay algunos libros que presentan una imagen terrible de los héroes de Valer, y por ejemplo, pues el libro Morir bajo tu cielo de Juan Manuel de Prada, pues presenta una imagen pues terrible de Martí Cerezo y de muchos de ellos. Pero bueno, el autor sí que aparte de escribir fenomenal, por supuesto no voy a ser yo quien descubra la capacidad literaria de Juan Manuel de Prada, pero sí dice en el prólogo claramente que él va a hacer una historia de ficción y con personajes ficcionados y nada más, ¿no? Respecto a esta película, pues a mí me parece que presentar como algo basado en hechos reales
y luego pues incluir personajes que no existieron y pues el cura me he referido antes, ¿no? El sargento este perturbado, el soldado artista que tal, la tagala medio desnuda cantando fuera, el desertor profiriendo insultos que ha ofendido a muchísima gente, pues no entiendo muy bien por qué no se ha respetado la realidad tal como fue y se ha perdido una oportunidad de haber con el presupuesto que había y con el elenco que había, pues se ha presentado una película claramente ideológica, en palabras del propio guionista, ¿no? Y por eso siempre digo que la política cuánto daño ha hecho a los héroes de Valer, ¿no? Porque se les ha querido manipular desde antes de que terminara el asedio. Después, cuando salen de allí y vienen a España, pues se han convertido en un elemento incómodo para las autoridades políticas y militares, que se les acusa en prensa de que han sido abandonados allí y ha habido una gestión negligente por parte del ministro de Ultramar, del director, del general Diego de los Ríos, etcétera. Y entonces se les utiliza como argumento político de la prensa liberal contra la prensa conservadora. Luego en la película del año 45, pues también se les identifica con el franquismo en la campaña del cincuentenario y después en el centenario, en el 98, cuando yo más me empiezo a mover por esto, pues sí, la política de izquierda decía, no, es que esto es una historia colonialista, la política de derecha decía, no, esto está bien como está, en regiones, pues en Canarias, en Baleares, en Cataluña, pues esto, pues lógicamente no interesaba hacer un homenaje al héroe local. Entonces, la lucha de los que admiramos y queremos a los héroes de Valer, pues es contra la ideología y contra el olvido y contra el poner en valor lo que ocurrió allí por el potencial que tiene de reconocimiento mutuo con Filipinas, porque realmente fue un episodio de guerra que ha permitido que se firme una ley de amistad en el tiempo presente, ¿no? Y esa mirada un poco pues hacia el futuro es la que creo que tenemos que hacernos con ella, ¿no? Y empujarla. Respecto a la ley ahora de lo que se quiera, pues que en el bachillerato se vaya a empezar a estudiar historia a partir de 1812, ¿no? Si lo he entendido bien. Bueno, pues ahora sí que no va a quedar más remedio que hablar del sitio de Valer, porque en mi época, como no daba tiempo, ¿no? Porque siempre ya llegabas al 98 y no daba tiempo, o eso nos decían, pues se pasaba por encima de ello, ¿no? Pero ahora espero que sí que se enseñe en los colegios lo que ocurrió en Valer y que la juventud pues tenga oportunidad luego de documentarse con distintos libros, con distintas fuentes, pero que les interese una historia que hasta hace muy poco es que no se conocía. Ángel, ¿quieres decir algo más o le paso a la siguiente Sí, pregunta? bueno, la otra que hace referencia a Filipinas dice, en 1898 España entró en guerra con Estados Unidos. España entra, yo creo que, a ver, ¿qué opinas tú de esa frase? Porque vendría a ser al revés, ¿no? Parece que España le declara la guerra, no tiene otra cosa que hacer, le declara la guerra porque parece que es España entró en guerra con Estados Unidos, lo deja ahí muy ambiguo, y perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sus últimas posesiones coloniales en América y Asia. Como consecuencia se originó una crisis política y un sentimiento general de resentimiento hacia el gobierno y los militares. Bueno, sí, España el 98, pues por lo que yo he leído, pues había muchas voces que sabían que era una guerra de antemano, perdida, ¿no? Y de hecho en Filipinas pues está muy demostrado que la capitulación de Manila fue pactada, ¿no? Entre Dewey y Fermín Jóvenes para salvar la cara de la rendición, ¿no? Y la Armada Española pues fue derrotada en Cavite en cuestión de horas y
y fue un desastre el 98 de magnitudes que me sorprende lo poco divulgadas que están, ¿no? Porque ¿cuántas películas conocemos del 98? Pues prácticamente la de los últimos de Filipinas y no se me viene ninguna más a la cabeza, ¿no? Cuando fue algo crítico en la historia de España, porque ese año supone un antes y un después, ¿no? Hay historiadores que dicen que fue el preludio de la guerra civil, incluso, ¿no? De la Cuarta Guerra Carlista. Pero a nivel humano y a nivel social fue un drama de proporciones, vamos, como pudo ser Vietnam para Estados Unidos, ¿no? Con decenas de miles de jóvenes desaparecidos en combate, que llegaban a España mutilados, con decenas de miles de muertos. O sea, un drama social, humano, tremendo, ¿no? El 98. Y sin embargo se conoce muy poco ese periodo, ¿no? Vale, gracias. Bueno, pues Ramón había puesto una pregunta en el chat, pero como ha levantado la mano, imagino que te la querrá hacer él mismo. Adelante, Ramón. Hola, buenas noches. Mira, vamos a ver, es que, no pillé toda la conferencia porque me mandaron tarde el enlace. Entonces, a lo mejor ya fue respondido, pero quisiera saber lo siguiente. Vamos a ver, esto es por el paisano mío, del que se habló antes de Guitiriz. Sí. Entonces, este chico ¿murió allí o vino vivo aquí a su pueblo? Es decir, que ¿murió o vivió aquí después? No, vivió, o sea, él era el asistente del médico, de Vigil Quiñones, y regresó, fue uno de los 33 soldados supervivientes, regresó a Guitiriz, allí tuvo una vida complicada, por lo que me ha contado su familia. Ahora tiene descendientes en la propia zona y en Valladolid también, y abrió un bar en el pueblo. Luego quedó viudo y al quedar viudo los últimos años, pues debió de pasarlo mal, ¿no? Le fue mal con el bar, etcétera, pero falleció en el año 26. Y Sí, lo que me extraña a mí es que si tuvo hijos, bueno, claro, hijos ya sería también ahora, ya serían ya muy mayores, claro, pero sí, bueno, tendrían tuvo nietos. hijos, nietos, bisnietos. Claro, pero entonces, a mí lo que me extraña entonces es que no hayan dado la batalla por el tema de que le hayan quitado, vamos, los honores, y ya le quitaron hasta la calle. No, pero han dado la batalla, ¿eh? O sea, y están en ello todavía. De hecho, hace no mucho hemos hablado con la nueva alcaldesa de Guitiriz, porque quieren recuperar la calle que se le quitó, lo que decía ese artículo hace unos años, con un argumento que no se tiene en pie. Y la alcaldesa actual de Guitiriz nos dijo que lo evaluáramos. Luego vino la pandemia, se ha quedado esa reunión ahí un poco parada, pero la familia está muy activa por volver a poner en la calle y un nicho que tenía en el pueblo. Vamos, estoy convencido, Ramón, de que Guitiriz volverá a tener una calle de Bernardino Sánchez Caízos en algún momento. Eso no va a quedar como está. Bueno, me alegra saberlo, Lo que pasa es que ya digo, la batalla desde luego no llegó aquí a Coruña, porque vamos, en fin, hombre, yo tampoco estuve muy enterado de todo, pero vamos, que no vi nada por los medios de comunicación ni nada de esto. O sea que me alegro que siga vivo con la idea de dar la batalla. Muy bien, muchas gracias. Nada, usted. Gracias a ti, Ramón. Elisa, tengo aquí en el chat un mensaje que debe ser para ti. Nos lo envía Benigno Bueno. Hola, Beni, buenas noches. Que antes, por cierto, no sé qué pasó que hiciste, que nos compartiste tu pantalla, pero me di cuenta y te lo deshabilité rápido. Algo hiciste ahí tocando por ahí, esas manitas. dice el bueno de Benigno, o Benigno Bueno. Don Antonio Correa la trajo y se instaló en la ermita de su barrio de Pando, en Ruilova. Don Antonio era el administrador general de tabacos de Filipinas. Creí que no lo habías leído, Lisa.
Bueno, pues eso yo no lo sabía, pero Benigno, muchísimas gracias porque eso es lo que yo estoy tratando de defender, pero lo quiero probar con algún documento. Pues tendrás que ir a la ermita No, la ermita de Pando, en Ruilova. Que sí, que eso ya está hecho, por eso sé que la campana la puso la viuda de don Antonio y es de 1937, pero es la campana que hay ahora. Mi sospecha es que la anterior a la del 37 era la de Valer y desapareció. Benigno, ¿sabes algo sobre ello? Que por cierto, diremos que Benigno nació y se crió en Filipinas. Sí. No sé si está ahora... Y tiene un libro muy bonito escrito. Sí. No sé si quiere decir algo Benigno. Bueno, mientras abre el micrófono o no, leeré algo que nos ha puesto también María Ángeles Jesús, que nos dice: aunque este hecho de los últimos de Valer es el más conocido, allí tuvimos otro episodio épico igualmente, como fue el asalto de Novaliches, no tan conocido, donde tuvieron una acción heroica los militares españoles a los que les fue concedida la laureada de San Fernando. Sí, no lo conozco muy remotamente, el Novaliches, pero efectivamente hubo muchísimas situaciones en las que durante la guerra contra los insurrectos, que ya en el año 96 es a corazón abierto, varios de los que posteriormente van a ser destinados a Valer en febrero del 98 han tenido ya bastantes reconocimientos antes de ir a Valer. Por ejemplo, mi bisabuelo, cuando es enviado a Valer en el 98, ya va con 3 cruces rojas al mérito, 3 cruces al mérito militar con distintivo rojo por su participación en combates contra los insurrectos. El de Novaliches no lo conozco como para poder opinar de ello, pero sí, la toma del Silang y varios más. Obviamente hubo hechos muy heroicos y no todo fue como lo que he mencionado de la capitulación de Manila, ni mucho menos. Pero el de Novaliches no lo conozco. Elisa, Benigno nos comenta en el chat que tiene problemas para hablar con su micrófono, pero que no obstante que te contará todo lo que sabe por email. Muchísimas gracias, Benigno. Muchísimas gracias porque es exactamente lo que yo estoy defendiendo, pero solamente porque yo lo tengo bastante claro, pero no lo puedo probar. Y si Benigno me lo puede probar, fíjate tú, ya he encontrado la campana de Valer, aunque la hayan fundido, pero ya estuvo en Ruilova, que es lo que yo quería probar. ¿Comprendes? Muy bien. Nuestro amigo Isidoro Pérez de Tudela, pues Jesús se despide de ti y porque dice que tiene que irse y que no te había visto desde la entrevista que te hizo para su canal. Una gran entrevista. Conoce muy bien nuestra historia, Isidoro. Un abrazo. Sí. La vi en la entrevista que te hizo, sí, efectivamente. Un saludo, Isidoro. Buenas noches. Una pregunta interesante que nos hace Pilar Jesús. Dice, ¿el libro Más se perdió en Filipinas del ponente ha llegado a Filipinas para que se conozca allí esa parte de su historia? Interesante pregunta. ¿Lo vas a llevar allí o no? Bueno, he mandado varios ejemplares a amigos que tengo allí, algunos de los cuales conocéis, ¿no? Guillermo Gómez Rivera, y le he mandado un ejemplar que le ha gustado mucho, al embajador Jorge Moragas, a Javier Galván, al director de Cervantes, Carlos Madrid, a Sonia Angara, que ha salido antes a colación. Bueno, amigos a los que he mandado ejemplares en español. Obviamente allí en español no tendría prácticamente ningún público, ¿no? Y entonces estoy al habla con la editorial para traducirlo al inglés y ver si consigo pues que se haga una edición en inglés para que se pueda distribuir en Filipinas. Sí, me encantaría porque además la parte de que ocurrió en Valer después del asedio, pues me dicen los filipinos con los que hablo que es muy desconocida y muy interesante porque la razón fue que los que participaron los filipinos que participaron en el asedio de Valer fueron acusados del asesinato del maestro Lucio por ser colaboracionista con el destacamento que estaba dentro de la iglesia
y este maestro Lucio era el padre de un joven estudiante que en aquel momento estaba estudiando en Manila y que inmediatamente después del asedio fue fiscal de la provincia de Tabayas y que dedicó toda su vida a perseguir a los asesinos de su padre y de su hermano. Y esta persona es nada menos que Manuel Luis Quezón, que después va a ser el presidente de la Mancomunidad de Filipinas y el que está encargado de negociar la independencia con Estados Unidos y probablemente el político más influyente de toda la historia de Filipinas, más que Aguinaldo o más que Ferdinand Ramos, me atrevería a decir, ¿no? Y dedicó toda su vida a perseguir a los asesinos de su padre y de su hermano, y por eso las familias de Valer pues no quisieron reconocer que habían tenido nada que ver con el asedio por miedo a que se les relacionara con ese asesinato, ¿no? Nos decía también, comentaba algo referente a esto que comentas, la mancomunidad, Benigno en el chat, y también tenía aquí un texto que dice, que nos comentaba, lo primero que hicieron los americanos fue enviar 1000 maestros, los tomasites, que pone que se llamaban, y así se fue implantando el inglés. Mi tío y toda su familia fue asesinada por los japoneses en el club alemán de Manila durante la liberación de esta. Los japoneses tampoco se portaron muy bien, que digamos, con los filipinos. En absoluto. Encantado, Benigno, de saludarte. Elisa, no sé si querías comentar algo más o... No, fíjate, es que claro, yo no he trabajado mucho en Filipinas, es solamente por haberme encontrado ese documento de Valer, de la campana de Valer, que me metí un poco en ello. Pero la otra parte que tengo es que un tío bisabuelo mío, un tío abuelo de mi padre, fue médico en Manila 40 y tantos años, bueno, en Filipinas en general. Acabó en Manila, Pedro Robledo y González, y entonces él en sus papeles comenta que las cosas estaban muy mal en Filipinas en 1890 y tantos, que había mucho leproso por la calle, abandonados y fuera de lazaretos, y decía, ya en 1900, no sé dónde estuvo en el 98, no le tengo localizado, pero en 1902 decía, a ver si ahora con la llegada de los americanos esto mejora. Luego para mí estaba la idea de que un tipo de gente más culta, un médico que había sido de la beneficencia de Manila y todo esto, como que tenían esperanza en solucionar algo para el país con los americanos, y ahora veo pues que no, me estáis contando que no. Yo no sé mucho de Filipinas, ojo, sé puntualmente lo que he estudiado. Le salió el tiro por la culata. Quizá Benigno sepa muchísimo más. Hay otra cosa, y con respecto a los japoneses, ya sé que está agotada, pero mira a ver si encontráis algunos, la última de Filipinas, que es de Carmen Güell, y es una historia preciosa de esos que quedaron allí, que bueno, a una de ellas la tuvieron que cortar una pierna por disparos japoneses y tal y cual. La última de Filipinas está agotada en librerías, pero seguro que aparece en algún lado. Si tenéis oportunidad, leerla. Sí, lo buscaré. Bueno, Jesús, me pareció oírte decir antes, y ya vamos a ir acabando, que son las 12:20 ya de la noche, hora peninsular, que Cerezo y Vigil piden para sí mismos la laureada. Eso era común en el ejército en aquel entonces, que un cabo o quien fuera pidiera la laureada, bueno, luego la pide para el resto de la tropa, ¿no? Pero eso era común. Creo que sigue siendo así, Alberto, que tiene que haber una solicitud formal para que se abra del interesado y luego un apoyo. Claro, y luego ya se abre un expediente y se empieza a investigar, ¿no?, los hechos por los que la persona sería merecedora de la cruz o no. Pero sí, fue Martín, no sé si Martín y Vigil, los dos, los que hacen una solicitud de la laureada colectiva, que es denegada. Vigil hace una para sí mismo, Martín Cerezo hace otra para sí mismo, y la mujer de Enrique de las Morenas, que era familiar de Gasset, que fue ministro, y otra
otro miembro de la familia Gasset era el editor del diario El Imparcial, era una familia influyente, y solicitó para su marido a título póstumo la laureada y se la concedieron, bien merecida, obviamente. Luego, en el año 1904, Carmen Alcalá hace otra propuesta en el Congreso de los Diputados para que le asciendan la pensión que va asociada a la laureada, cosa que le concede en el Congreso de los Diputados y que a Martín Cerezo le escuece bastante, ¿no? De hecho, en su libro deja una nota escrita con el número de días que él tuvo que ser el mando único en el asedio, y que efectivamente fue desde noviembre, la mayor parte del asedio, ¿no? Porque el primer teniente Alonso Zayas, oriundo de Puerto Rico, muere también muy temprano, el tercer mes del asedio, y el capitán Amorenas muere en noviembre. Y el sitio se prolonga hasta junio, quedándose Martín como mando único, ¿no? Bueno, Jesús, pues para despedirte ya y darte las gracias de que accedas siempre que te llamamos a participar con nosotros, voy a recomendar tu libro. Bueno, lo tienen ahora ustedes ahí en pantalla. Jesús Balbuena, Más se perdió en Filipinas, la épica resistencia de los héroes de Valer. Ya saben, entran a sus ordenadores, clic, 3 clics y lo tienen en su casa en 2 o 3 días, y si no, compren en la librería del barrio, que también está bien. Jesús, amigo, pues nada, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y te despedimos con este fuerte aplauso que te van a dar todos. Y Ángel también querrá despedirse de ti ahora. Muchísimas gracias. Un aplauso para Jesús. Ángel, si quieres tú despedirte también. Bueno, pues sí, Jesús ya lo sabe, que nuestra casa es su casa y bueno, aquí estamos para sumar y unir fuerzas, y seguro que alguna iniciativa, pues bueno, alguna colaboración podremos hacer, y al margen de dar difusión, como siempre venimos haciendo, pues bueno, ambas asociaciones de la labor, ¿no? Tanto Jesús por parte compartiendo el contenido de Héroes de Cavite, y nosotros compartiendo también contenido que va elaborando y que es muy interesante de Jesús. Pues ya yo creo que esta es la cuarta vez que contamos contigo, no es algo muy habitual, porque tengo una lista de ponentes y me parece que es la cuarta vez que contamos, y supongo y seguro que van a venir muchas más. Muchísimas gracias, Jesús. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.